Y bueno, hoy es un día especial. Quiero empezar también dando gracias a Dios por la vida de todas las personas que se dedican a la docencia, tanto de nuestra universidad como de otras instituciones educativas. Las personas que se dedican a la docencia son el motor de nuestras instituciones, son las que atienden el día a día a los estudiantes, y por eso como universidad queremos reconocerles lo que hacen, felicitarles y decirles que estamos comprometidos como institución en brindarles todas las condiciones para su trabajo. Entonces, a quienes son docentes y que están participando, felicitaciones. También para nosotros ha sido de mucha alegría participar o realizar esta semana, esta jornada. El tema de la salud mental y de todos los efectos psicológicos que estamos sintiendo y que estamos viviendo en estos tiempos es clave. Esta semana Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, dijo que los efectos en salud mental y a nivel psicológico serán grandes y serán difíciles de medir. Estos efectos están afectando, ¿no? de diferentes maneras, los estamos sintiendo de diferentes maneras, y yo creo que no podríamos decir que ninguna persona se está escapando de sentir algo por lo que estamos viviendo, ya que todos y todas estamos afectados en diferentes niveles, pero hay personas que están más afectadas, situaciones difíciles que se incrementan en algunas personas. Por eso para la universidad es importante ofrecer esta semana, y agradecemos a todas las personas que lo han aprovechado, y creo que ahora en mitad de año vamos a seguir ofreciendo oportunidad de atención en este tema de formación. Entonces, este ha sido como la apertura, pero la universidad está diseñando y estamos tratando de responder de la mejor manera. Sabemos que hay muchas demandas, muchas necesidades, y estamos tratando de dar todo de nuestra parte. Entonces, creo que como este es nuestro último día, agradecer a todas las personas que han participado durante la semana, el equipo que ha estado trabajando. Y bueno, vamos a escuchar con mucha atención, tratando de aprender al máximo, de dialogar, para que juntos y juntas podamos fortalecernos en nuestra salud psicológica, nuestra salud mental. Bueno, algunos cristianos hablan de la salud espiritual. En todo caso, yo creo que es como fortalecer, ¿no?, nuestro espíritu, lo que sentimos, ya que salir de esta pandemia no es simplemente cuidar nuestro cuerpo. Yo creo que si cuidamos nuestra salud mental vamos a tener más fuerza para resistir si nos llegamos a enfermar físicamente. Entonces, doy la palabra a la persona que nos va a guiar en la conferencia de hoy, que es la señora Liliana Castaño. Y gracias, señor, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor Milton, y agradecer a la universidad por permitir este espacio. Todos los que han sido mis estudiantes saben lo importante que es para mí este tema, lo que es la salud mental, y mucho más en el que vamos a hablar del adulto mayor. Que no solamente estamos viendo que esta situación del adulto mayor no es solamente ahora que se está dando, que vamos a hablar de los cuidados,
pero que aquí aún más tendríamos que mirar que hay algo que está pasando, y de hecho la intervención que quiero hacer hoy va encaminada en sí a hablar sobre esos cuidados que debemos tener con el adulto mayor, pero también otros elementos que creo que son importantes abordarlo y que está pasando mucho en esta población, y siento que es una población vulnerable porque pienso que nos falta una cultura de la vejez. Entonces quiero aprovechar estos cortos minutos. Creo que tenemos 30 minutos para esto, entonces quiero aprovechar y quiero hacerlo como lo más práctico que pueda hacer, y voy a tocar algunos elementos como para ir finalmente a lo que son las recomendaciones de lo que se debería. Bueno, ya muchos sabemos en este momento, nos han hablado en los medios de comunicación, en la prensa, el radio, todos los cuidados que se deben de tener. Eso pues obviamente no vamos a entrar en ellos, pero sí en otros que desde nuestra disciplina psicología, bueno, siento aquí que la mayoría de los que están acá son psicólogos, y los que no son psicólogos, vamos a intentar abordarlo de esa parte, y sobre todo cómo explicar la importancia. Y de pronto estas recomendaciones no solamente irían encaminadas solamente a los adultos, pienso que a todos, pero nuestro punto central y nuestro objetivo es hoy la parte del adulto mayor. Entonces estoy muy contenta porque veo aquí unas caritas conocidas de unos alumnos y otros que en su momento fueron mis alumnos. Entonces me voy a permitir compartirle un material para que comencemos nuestra charla. Cualquier pregunta, cualquier duda, me gustaría que fuera algo como muy dinámico y no que sencillamente pues que yo esté hablando todo el tiempo. Me gustaría también escucharlos a ustedes, cualquier cosa, y que podamos hacer esto en doble vía. Bueno, me permiten un momento, por favor. Quisiera saber, mientras abre aquí la presentación, de las personas que están acá, que veo conectado varias personas, ¿quién tienen en su casa personas adulto mayor? A ver, ¿quién de las personas que están aquí conectados tiene una persona adulta mayor en su casa? Hola, profe. Yo tengo dos. Hola, hola. Tengo una adulta de 99 años y tengo otra adulta de 73. Ok, cuéntame cómo ha sido esa experiencia con estas dos personas adulta mayor ahora, y sé que no es solamente ahora, esto viene de mucho antes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, en cuanto a lo de la pandemia, la persona de 99 años, que en este caso es mi abuelita, pues ella no sale, solamente a sus citas médicas, y eso es esporádicamente porque gracias a Dios goza de buena salud. Pero la adulta mayor, la de 73, que es mi mamá, ella sí se encuentra bastante, ¿cómo le digo? Como se siente encerrada, a pesar que es una casa de las antiguas que se tiene patio, o sea, se cuenta con el espacio, no es estilo apartamento, sino es una casa grande. Pero ella menciona que se siente encerrada, que ella quiere salir, que de igual manera pues ella comprende la situación, que en este momento no puede hacerlo, pero expresa que le hace falta el hecho de salir a hacer sus compras, porque es una persona funcional, gracias a Dios. 73 años, sí, muy funcional, aunque bueno, eso también tiene que ver de muchos factores y muchas características. Entonces, Marina, gracias por ese aporte, y es básicamente como a eso, vamos a mirar como esa situación real. Y creo y consideré que era importante que miráramos también algo un poquito de la ley, porque quiero que lo agarremos, porque es importante que nosotros conozcamos un poco de la ley. Va a ser muy concreto, pero para que unamos este tema y miremos cuáles son los cuidados que nosotros vamos o que se deben implementar dentro de la casa donde estemos con un adulto. Bueno, quiero iniciar con esta frase, que es una frase por ahí que vi de reflexión y me gustó muchísimo. Dice: el aislamiento social en el adulto mayor no significa abandono. Y quiero retomar esa frase porque siento que es algo muy importante, porque a veces pareciera ser, y sobre todo esta situación que estamos viviendo en este momento, hablar de aislamiento
muchas personas mayores, adultas mayores, están prácticamente, como dice, abandonadas, o sea, muchas veces no tienen el acercamiento con su gente y de por sí esto es una situación que va a generar secuelas psicológicas y genera mucho traumatismo emocional en cuestión de pronto decir que como tengo que cuidar a esta persona, que por la situación en la que estamos y decir que la aislamos, no puede ser eso. Entonces sí quiero que tengamos en cuenta por lo menos esta frase donde dice, el aislamiento social en el adulto mayor no significa abandono. Y es algo que debemos como meternos aquí en la cabeza porque hay muchas estrategias que nosotros podemos implementar y cuando dice esos cuidados, una de esas sería eso. ¿Cómo lograr nosotros establecer contacto con estas personas sin de pronto ponerlas en riesgo? Porque sabemos que hay un riesgo, porque son personas que de una u otra manera, si llegase a pasar algo que no, pues tienen un riesgo. No significa que todos van a terminar en algo negativo, pero sí tenemos que evitar a toda costa que esto suceda. Pero ¿de qué manera nosotros podemos hacerle sentir a estas personas que estamos con ellos ahí, que están presentes en nosotros? Y ahí es donde juega mucho de qué recursos nos valemos nosotros. No es solamente cuidarlos, listo, le estamos dando la alimentación, la protección, el cuidado, pero esa parte de la comunicación, esa parte del afecto, ¿cómo se lo podemos brindar en estos momentos? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Cómo lo podríamos nosotros? ¿Qué estrategias nosotros nos valemos para hacerle sentir a esas personas que las amamos, que las queremos, que queremos seguir estando con ellos, pero ya que no podemos hacerlo físicamente, porque ya sabemos lo que esto puede implicar, ¿de qué otras maneras lo podríamos hacer? A ver, ¿quién nos comparte de qué otra manera lo hace? A ver, ¿de qué otra manera lo podríamos hacer? Estoy haciendo dinámicas, profe, que de pronto se puedan involucrar como ejercicios o sí, ejercicios que ellos puedan hacer, o sea, en la medida, en el nivel que ellos puedan realizarlos o realizar juegos de memoria, como en su caso lo hemos hecho acá, los que vivimos bajo el mismo techo aquí en esta casa, hemos jugado al famoso stop, que es recordar la fruta, recordar, y eso les ayuda a ellos también a recordar nombres y eso. Muy Y bien. ejercicios físicos, en el nivel en el que ellos puedan realizarlo. Tú tocas un punto muy importante, en el nivel que ellos puedan realizarlo. Eso es clave. No podemos implementar una rutina porque en YouTube hay muchas rutinas que son maravillosas, pero tenemos que saber que es al nivel, a la edad que puedan hacerlo. En esto tenemos que ser muy cuidadosos, pero es eso, qué estrategias nosotros podemos tener en nuestras casas y que podamos involucrarlos a ellos y que los hagamos sentir parte, involucrarlos y no tenerlos como allá en ese cuarto aislados, porque porque créanme que eso los va a afectar más que cualquier otra cosa. Y una de las cosas que se viene hablando mucho en este momento que estamos viviendo es que también la parte de la emoción y cómo lo estemos viviendo en este momento, si hay algo que nos está afectando y si de pronto ese aislamiento, como decimos, ese aislamiento de pronto porque la familia quiere tenerlo cuidado, porque no quiere que pase, ese sentir de esta persona, y no solamente de la persona del adulto mayor, sino de cualquiera, va a afectar nuestro sistema inmunológico. Se ha dicho y está comprobado, y muchos estudios apuntan en que cuando no nos sentimos bien emocionalmente, ahí está implicado nuestro sistema inmune, y que es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Siempre lo debemos cuidar, pero ahora más que nunca. Bueno, aclarando un poquito esto, vamos a continuar. Nosotros hablamos de adulto mayor, vamos a mirar qué es el adulto y qué es la edad que se estipula para nosotros decir cuándo es un adulto mayor. Dice que la Organización Mundial de Salud establece un rango de edad de 60 años. En algunos otros países más desarrollados
hay un rango de edad de 65 años. Entonces, nosotros miramos acá que desde la Organización Mundial de Salud nos están hablando de 60, pero de pronto muchas veces nosotros pensaríamos que hablar del adulto mayor estaríamos pensando más o menos 80 o 70 y pico o algo, pero ya es importante que tengamos ese rango de edad, lo que dice la Organización Mundial de Salud. Vamos a mirar a ver qué nos dice la ley colombiana, y nos dice que un adulto mayor, según la ley 1850 del 2017, dice que es aquella persona que cuenta con 60 años o más de edad en el marco de los derechos de la expresión, y que aquí se cambian unas terminologías que se han utilizado para las personas de esta edad, que por lo menos cuando dicen que es una persona de la tercera edad, que es un anciano, que es un viejo, que es un vejete, se cambia esa terminología y se adopta por persona adulta mayor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque dentro de las recomendaciones que vamos a hablarlas a manera general, y es importante que contemplemos lo que dice la ley, que es relativamente nueva, del 2017, a pesar de que estamos en el 2020, pero es muy nueva, y es importante que todos los que estamos en este campo conozcamos esta ley, sobre todo lo que rige y lo importante, y de aquí los beneficios, o por lo menos los derechos que tiene el adulto mayor. Al ser respetado todos esos derechos, y al nosotros poderlos conocer, nos vamos a dar cuenta que ahí podemos entrar a trabajar en esas recomendaciones, en cómo tratar a una persona. Entonces, miren, es importante como cuando nos dicen que es una persona de 60 y más. O sea, que aquí con este rango de edad nosotros vamos a mirar que están los de 70, 80, 90, pero básicamente ahí. Y que según las necesidades de esas personas, ahí es donde nosotros vamos a entrar a actuar. ¿Cuáles son los derechos del adulto mayor? Bueno, recibir atención y protección requerida, no ser discriminado por su edad. Muchas veces, no, es que tú tienes esta edad, es que ya tú estás muy viejo, cuidado con eso. Son cosas que van lastimando, y son frases que nosotros tenemos que tener cuidado en hacerlo, porque una de las cosas que hemos caído muchas veces es que tratamos a nuestras personas mayores como si ya no supieran lo que hacen. Muchas veces utilizamos, es que tú eres muy terco, es que tú no paras bola. O sea, los tratamos como si fueran a veces unos niños pequeños, sin darnos cuenta que han tenido unos cambios, tienen unos cambios propios de la edad, y que todos de alguna u otra forma vamos para allá. Entonces yo hablaba un poquito de la importancia que es crear una cultura de la vejez, porque si creamos una cultura de la vejez, ahí vamos a tener todas esas recomendaciones y vamos a tratarlos como corresponden, se deben de tratar, y muchas veces sin darnos cuenta nosotros no lo estamos haciendo, porque desconocemos todos los cambios que se dan a nivel psicológico, a nivel biológico. O sea, hay una cantidad de cambios, tanto sociales también, y nos hemos quedado cortos, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos un niño y ese niño presenta dificultades, nosotros buscamos ayuda, vamos donde el psicólogo, hablamos con una persona que nos pueda orientar frente de pronto al comportamiento que tiene nuestro hijo. Pero ¿qué sucede con nuestros padres o personas adultas? Han tenido una serie de cambios y nosotros no logramos acomodarnos a esos cambios, y muchas veces en no entender esos cambios por los que está pasando la persona, ahí es donde muchas veces no estamos haciendo lo que corresponde. Entonces es importante que conozcamos esos cambios que se van dando, y de pronto es lo que yo he querido tratar un poquito. Sé que no es el tiempo suficiente, pero sí quiero esbozar como los elementos más importantes para poder tener en cuenta todos estos cambios. Otro de los derechos que tienen es ser protegido y defendido contra toda forma de explotación. Ya lo sabemos, muchas veces vemos personas que las tienen en la mendicidad. Eso es una forma de maltrato frente a esta persona. Expresar su opinión en libertad. Esto es otra cosa que a veces a muchas personas no se les permite, o no es que no se les permita, no se les tiene en cuenta de pronto, porque no, es que ya tú no sabes de lo que estamos hablando. Esta es otra época, la época tuya es diferente, entonces ahí estamos invalidando, y son cosas que duelen a esa persona. Ser tratados con dignidad y respeto cuando sean detenidos por alguna causa justificada.
contar con asesoría jurídica, realizar su testamento con toda libertad, no pensionando a alguno de los miembros que me tiene que dar la plata o algo, recibir información de la institución prestadora de servicios, recibir atención médica, recibir orientación con respecto a su nutrición e higiene. Bueno, esos son como los derechos que es bueno que los vean revisando y que de pronto los tengamos en cuenta. Cuando se están violentando alguno de esos derechos y que se está incurriendo en un maltrato y que ya sabemos que tenemos una ley que contempla una penalidad frente a este tipo de cosas, hay una pregunta que dice, ¿quiénes pueden denunciar frente a un maltrato de un adulto mayor? Ahí tenemos a un familiar, el médico, un amigo, un vecino, el Ministerio de Salud o la Protección Social. Entonces, quería como ampliar quería de pronto tocar un poquito estos temas. Bueno, otra de las características que tiene mucho el adulto mayor son las rabietas, las discusiones que se presentan y de pronto que una de las características es que son como muy testarudos. ¿Les ha pasado a las personas que tienen eso, que han podido percibir esa característica, Marina? Sí, señora, bastante, sobre todo la de 99 años. Imagínate, tú lo acabas de decir, bastante, como cuando a uno sí le genera eso, y siento que es una característica que se da en esta edad, se da en la edad, y es importante. Yo les comentaba, por ahí está Ana, que la vi por ahí, Valentina, algo así, les comentaba en una clase que hace poco yo estuve en un seminario que me cambió el panorama frente a esta situación de pronto de ser tercos, testarudos, y quiero compartirlo porque me pareció muy importante. Era un neurólogo y trabajaba con la tercera edad y con personas con todas estas dificultades, bueno, cuando tenían algunas dificultades importantes, y él hablaba que la persona de la tercera edad y entre más edad tiene, ellos tienen, son personas muy, o sea, muy cuadriculadas ya en sus pensamientos, muy cuadriculadas en su forma ya, en sus conceptos, no modifican tan fácilmente, y él explicaba algo como que el cerebro tiende ya como a detenerse, no es la palabra, tiende ya como a quedarse ahí, no es tan flexible a la hora de modificar conceptos, lo que hace que la persona de pronto cuando tú estás más joven, tú puedes como cambiar un concepto o puedes cambiar de opinión muy fácilmente, pero vemos que una de las características de la persona ya de un adulto mayor es que son personas muy inflexibles ya en lo que piensan, en cuanto a la religión, en cuanto a la parte política, en cualquier cosa que ya ellos y se les mete por ahí y es eso, y muchas veces vemos que hay siempre como una situación conflictiva ahí entre los hijos o las personas que lo están cuidando, pero es que tú no logras entender, yo te he explicado a ti de todas las maneras y tú no logras entender, y vemos muchas veces esas peleas o esos disgustos que se dan permanentemente, y el neurólogo explicaba, es precisamente por eso, o sea, si las personas entendiéramos que eso es propio de la edad, que no es porque ellos se lo propongan, que es que ya, o sea, su parte biológica, ya la construcción de su cerebro va teniendo es como si no tuviera la capacidad más de flexibilidad, o sea, la puede tener pero muy reducida, que no le da esa capacidad de poder tener otros conceptos y meterse, ellos se vuelven casi que cuadriculados, se vuelven, o sea, no pasan de una cosa a otra tan fácil. Si nosotros entendiéramos eso, que eso es parte de sus cambios evolutivos que van dando, para nosotros sería mucho más fácil entender muchas de las conductas que se van dando frente los adultos mayores y sobre todo de mayor edad, ponle tú 77, 78, 80, 82, 90, van teniendo, y que eso se debe a todos esos cambios. También hablaban que se da una característica que dice que es la desconexión. Muchos estudios han apuntado a encontrar esto, que es un fenómeno que se da en el adulto mayor, la desconexión, donde se vuelven mucho más selectivos, donde el tiempo que ellos quieren pasar no es el que la gente le quiera imponer, ellos ya quieren escoger espacios
porque se vuelven como más, o sea, las relaciones se vuelven, ¿cómo les puedo decir? Ya son como esas relaciones que ellos establecen, son las que ellos consideran que son importantes y no ya porque voy a ir a una reunión social, no, ellos ese tipo de cosas de pronto le sacan con mayor facilidad el cuerpo, son más exigentes, ya no son tan flexibles a la hora de pronto de ir a cualquier parte, entonces hay que mirar que se van dando todo esto, estos elementos y que es importante a la hora de nosotros tener ese cuidado con el adulto mayor. Para poder tener un cuidado adecuado con el adulto mayor, debemos entender estos cambios psicológicos, biológicos y emocionales. Si logramos entenderlo, nosotros vamos a poder entender mucho más, vamos a poder ser más tolerantes, porque aquí se aplica mucho la tolerancia, que muchas veces la perdemos cuando no entendemos ciertas posturas de ellos y que de pronto lo podemos interpretar como que son tercos, que no quieren entender y que de pronto quieren hacer lo que les da la gana. También hablaban otras investigaciones que se da el síndrome del hombre irritable. Y sobre todo en los hombres se ve mucho eso, que son muy irritables, tiene que ver algo con la testosterona que tiende a bajar, entonces algo que es característico y por eso a veces vemos papás, abuelos tan irritables, uno dice, pero ¿por qué se ha vuelto tan amargado? ¿Por qué es así? Porque es que es algo que se está dando y nosotros también vamos para allá. Y si nosotros podemos asimilar de una manera adecuada toda esta información y nos vamos de pronto documentando, informándonos sobre esta etapa, porque muchas veces desconocemos esta etapa como si no fuésemos a llegar allá y resulta que el conocer todas estas características nos va a permitir poder entender mejor esto y flexibilizarnos mucho mejor. Una preguntita, las diapositivas las están viendo. Sí, profe. Ok, bueno, perfecto. Sí, profe. Yo también. Genial. Bueno, el síndrome del hombre irritable, lo que les decía, los niveles de testosterona decaen y según la ciencia la irritabilidad sube y de acuerdo a la Asociación Americana de Endocrinólogos se puede dar mucho en hombres de 75 y más. Vamos a mirar unas recomendaciones que son las vi y dije sí, aquí encajan perfectamente. Cuando dicen escuchar música de su agrado, a veces nosotros queremos imponerle la música de nosotros que nos gusta en este momento y se han visto estudios como personas con Alzheimer y todo eso responden a la música de la juventud de ellos. La música, es importante saber qué música le encanta a ellos, qué música era la que escuchaban y de pronto tener esos momentos, de pronto de podernos como trasladar a ese momento de ellos, escuchar esa música, bajársela, eso para ellos los conecta emocionalmente. Cuando nosotros hablamos de los condicionamientos, ahí podemos establecer un condicionamiento con esos momentos del antaño y poder que ellos saber cuál fue la música que les gustaba y poder buscarla en internet. Hoy encontramos todo. Entonces, como una buena sugerencia para poder en ellos movilizar emociones agradables. Con esta movilización de emociones agradables estamos movilizando serotonina, que es uno de los neurotransmisores que nosotros necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos contentos, ver películas de su época, ver qué película estuvo por esa época, vamos a mirar, de pronto nosotros como psicólogos hacer de pronto lograr conectarnos, porque de pronto es normal que nosotros de pronto no nos llame la atención mucho esa película, pero si la miramos de pronto y le buscamos como el interés de mirarla y hacer como un análisis de esa época con los cambios culturales que tenemos ahora, podríamos conectarnos y compartir con ese abuelo o con esa persona mayor algo y nos estaríamos conectando emocionalmente. Conversar del pasado mientras se ve un álbum fotográfico. Todos en algún momento, pues ahora en este momento, ahora todas las benditas fotos son por la cámara, por el teléfono, pero los que están acá y de pronto el que le ha tocado ver un álbum, no sé, porque hay personas muy jovencitas ahí, pero yo fui de las que pude ver un álbum y el que ha cogido un álbum y comienza a mirarlo sabe lo que es trasladar uno esas emociones en ese momento dado a ese lugar. Es importante porque
esa memorización que se hace o esa imagen que tú estás viendo, no solamente trae la imagen, sino también todas esas emociones que estuvieron vinculadas a ese momento. Entonces es un buen, como una buena estrategia para hacerlos sentir, para que se sientan contentos, para poder compartir con ellos, sobre todo porque ellos tienden a decaerse mucho, el estado de ánimo tiende a darse mucho estados de ánimo depresivo, a bajarse mucho, y aquí lo que agrada es una forma de sacarlos de ahí. Construir un libro de recuerdos, qué chévere poder construir un libro de recuerdos con ellos, de mirar todos esos momentos hermosos, ellos se vinculan totalmente ahí. Escribir como dice uno, escribir todo ese legado histórico, recoger toda esa memoria de la familia, cuántas veces se va perdiendo toda esa información importante en la familia, y qué chévere, ellos tienen una memoria increíble, uno a veces, pues, si no está sufriendo del Alzheimer, y más sin embargo vemos cómo las personas con Alzheimer y todo eso tienden a recordar cosas del pasado y no del presente. Entonces, miren lo importante que es hacer ese recuerdo de todos esos momentos históricos de la familia que son importantes. Leer libros que documentan hechos históricos donde ellos pueden decir, sí, yo me acuerdo cuando pasó esto y esto fue así. A veces nosotros leemos la historia, pero ellos tienen otra información importante, y qué rico cuando ellos se sienten involucrados y que tú los estás escuchando. Por el contrario, muchas veces que escuchamos, pero otra vez estás contando lo mismo, tú no te cansas de contar lo mismo y lo mismo. Hacemos todo ese tipo de comentarios que lo que hace es hacerlos sentir mal y no se van a sentir bien. Contar historias de su vida en general, hacer todas esas reminiscencias, tener como todo eso, tener esos momentos. Entonces hay muchas estrategias que nosotros podemos hacer con ellos a la hora de poder crear momentos lindos, crear momentos que nos lleven a hacer sentirnos bien, y que el sentirnos bien es algo fabuloso para la salud. Es algo que está demostrado cuando tú estás encaminado en estas emociones agradables, como todos esos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina comienzan ahí a trabajar, y necesitamos eso. Y sobre todo en este momento, porque para nadie es un misterio ni es desconocedor que lo que estamos viviendo, esto es para todos. Todos, el doctor Milton lo decía hace rato en su intervención, que después de salir, esto de una u otra manera a todos nos ha tocado. Algunos los ha tocado en mayor proporción, otros ni sabrán que los va a tocar después de que salga, porque esto es como una bolita que va rodando. Y yo en este momento puedo saber que me encuentro bien, pero no te puedo garantizar en este momento si no voy a ser tocado de alguna manera importante frente a esto. Enfermedades mentales como la depresión, ansiedad se han disparado al 100%, y la salud mental después de esto va a ser otra completamente. Y si Colombia, que ha sido uno de los países con más enfermedades mentales, uno de los países, está entre la lista de uno de los países con más enfermedades, la pregunta mía es cómo será ahora en este momento después de salir, y en este momento, porque estamos viviendo un momento durante, que es lo que estamos haciendo, y viene después un después. Van a ser muy significativos en todo eso. ¿Preguntas? De pronto, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? Ninguna. Bueno, vamos entonces a mirar sobre las pautas que debemos tener en cuenta, unas de las más importantes a la hora de tener el cuidado con nuestro adulto mayor. Y esto no solamente sería para el cuidado del adulto mayor, sino para todos en general. Nos habla de una respiración, nos habla de una relajación, nos habla del ejercicio, hidratación, sueño y alimentación. A ver, cuando vemos esos 6 tópicos, ¿qué podemos asociar esto con esto que estamos hablando? Me gustaría escucharlos para que no sea como tan solamente escuchando, sino quiero escucharlos también, que interactuemos de pronto un ratico, porque ya no vamos a tener mucho tiempo. A ver.
A ver, por aquí a quién veo. A ver, Gili. Saludos, Gili. Uy, no, yo creo que se nos está yendo el tiempo, entonces más bien concreto porque se nos va a pasar el tiempo. Entonces, hecho para atrás. Bueno, seguimos entonces en cuáles son como las recomendaciones para tener en cuenta. Empiezo con la respiración. La respiración yo lo considero, y desde todo lo que se ha venido trabajando sobre la respiración, el mejor ansiolítico que podemos tener. Es algo que hacemos naturalmente. La cuestión es que nos olvidamos cómo respirar adecuadamente, y en la respiración es uno de los elementos claves para combatir ahora mismo esto de la ansiedad, y sobre todo el adulto que está en confinamiento por su seguridad. Es importante enseñarles a ellos la parte de la respiración. Recordemos que la respiración tiene una conexión con nuestro cerebro, y cuando hay algo que nos está incomodando, cuando hay algo que nos está asustando, automáticamente el equilibrio que se pierde es el de la respiración. Y una respiración mal elaborada en un momento dado, como siempre lo hacemos, que tenemos la tendencia a hiperventilar. Hiperventilar es como más entrada de oxígeno sin darnos muchas veces cuenta cuando hacemos, por ejemplo, como que nos estamos alcanzando de aire. Bueno, eso es importante enseñárselos a nuestros adultos mayores, y no solamente a los adultos mayores. Esto debería ser una rutina de todos. Inclusive la podemos hacer en casa, hacer las rutinas de cómo es una respiración. Normalmente cuando uno le dice a una persona respira, lo primero que va a hacer es enseguida respira, y sus pulmones o la parte del pecho es lo que se infla. Esa no es la respiración que necesitamos. La respiración que nosotros necesitamos para todo esto es la respiración diafragmática. Es cuando tú te pones tu mano en el vientre y tú ves cómo comienza a subir. Él sube, cuando inhalas, sube, y cuando exhalas, él queda nuevamente otra vez echado hacia atrás. Entonces, esa respiración permite decirle a nuestro sistema nervioso que todo está bien, y cuando vemos que esta persona está de pronto alterada, está asustada o algo, es importante enseñarle a que se calme a través de la respiración. No necesitamos hacer grandes cosas ni nada del otro mundo, o traer tal medicamento o tal pasta para de pronto tranquilizarlo. Tenemos la mejor aromática efectiva, que es la respiración. La respiración aplica absolutamente para todo, sobre todo en esos momentos de angustia, en esos momentos de insosiego, en esos momentos en los que no nos encontramos bien. Así que ese es uno de nuestros primeros pilares, y que podemos enseñárselo a nuestras personas adultas. Vuelvo y digo, para todos, no solamente para estas personas, a todos. Esto debería ser una rutina que hiciéramos, no necesariamente hacerlo cuando yo esté nerviosa. Eso deberíamos hacerlo todos los días, 5 o 10 minuticos antes de acostarnos. Es maravilloso para el sueño, es maravilloso para poder conciliar un sueño adecuado. Lo mismo que viene en su segundo orden la relajación progresiva, que es una técnica, y sobre todo cogeríamos la relajación progresiva de Jacobson, que nos enseña cómo tensar y cómo aflojar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Está demostrado que cuando tú te encuentras en ansiedad, o que te encuentras en angustia, o que cuando ellos están muy alterados o algo, muchas áreas de su cuerpo se vuelven rígidas, y cuando se vuelve rígido, o sea, a veces la tensión la tienen en la espalda, a veces brucismo, cuando duermen y comienzan como a chasquear los dientes, todo eso es señal de tensión. Y a través de la relajación progresiva, enseñar al cuerpo a relajarse es una forma también de decirle a nuestro sistema nervioso que todo está bien. Otra de las cosas importantes, sobre todo en las personas de la tercera edad, es el ejercicio. Cuando la persona se encuentra en reposo mucho tiempo, que está de pronto en su cuarto viendo televisión, acostado, el sedentarismo va llevando a que se pierde mucha masa muscular.
y esa parte de no hacer el ejercicio, se van volviendo muy rígidos y para caminar son como si fueran como robots y resulta que pierden flexibilidad y por eso es que vienen las caídas con mayor facilidad y ustedes saben que una caída en una persona adulta mayor es bien complicada, en unos casos es bastante severo y grave, entonces es importante que haya ese ejercicio. Es más, la Organización Mundial de Salud recomienda para todas las personas adultas mayores mínimo 150 minutos en la semana o media hora 5 veces al día. Y debe ser gradual, no es que de pronto no están acostumbrados a hacer ese ejercicio y hoy, bueno, vamos a sacarlo y camina media hora o vamos a hacer un levantamiento de algunas pesitas con algunas botellitas de agua y los vamos a poner a hacer. No, va siendo gradual, pero como el punto clave es lograr que se vayan acostumbrando a hacer esa rutina de ejercicio porque les va a ayudar a reducir las muertes por infarto. Así que el ejercicio es vital y la Organización Mundial de Salud tiene eso como elemento clave, sobre todo el ejercicio por la masa muscular, por las caídas y todo. Persona que no camina, que es muy sedentaria, son personas con más fragilidad para la caída y esas caídas son bastante complicadas. Otro elemento clave es la hidratación. Hay que hidratarlos muy bien, hay que tener en cuenta la hidratación. La mayor parte de nuestro cuerpo y de todas las funciones del órgano, del cerebro y de nuestro cuerpo necesita de agua. Y al no tomar agua va a haber problemas ahí. Entonces la hidratación es fundamental en nuestras personas mayores que tomen su agüita, llevarlas normalmente, inclusive irlas recordando porque se les olvida, porque hay una característica, entre más edad se tiene, menos ganas de agua va a tomar. Pero resulta que aquí el agua no se debe tomar por sed o porque tengo ganas, no, porque debe haber una hidratación y es importante, no solamente para nuestros mayores, sino para todos en general, una hidratación y más que vivimos en un clima bastante caliente que necesitamos hidratación con mayor tiempo. El sueño, fundamental. Sabemos que las personas de esta edad tienden a perder más el sueño, van a dormir un poco más, en menos horas. Es importante hacer una buena higiene del sueño, una higiene, sacar todos esos aparatos del cuarto, tener un celular conectado al lado, eso va interfiriendo con el sueño, el televisor prendido tampoco. Hay muchos que dicen, es que yo duermo con el televisor, no es un sueño reparador, y si no hay un sueño reparador, se va con un estado de ánimo, entonces hay que mirar esa parte clave. El sueño hay que tenerla como un elemento clave, porque si no se descansa, si ellos no logran descansar adecuadamente, eso va a afectar su salud. Y bueno, y otro como elemento clave va a ser la alimentación. La alimentación es fundamental en todo, sobre todo en nuestros adultos. Saben, el consumo de sal, de grasas, hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta su medicación, que sea a la hora que corresponde. La alimentación tiene que ver mucho más, sobre todo los vegetales, sobre todo lejos de esas grasas, que ya cada uno pues debe tener una rutina de alimentación, pero bueno, teniendo en cuenta estos 6 elementos, créanme que va a ser mucho más positivo para ellos y vamos a poder de pronto nosotros que ellos tengan una mejor calidad frente a lo que se está esperando. Básicamente eso era lo que les quería como presentar. Sé que me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, quería como ampliarles un poco de esa parte y que la invitación que les hago, bueno, a los que están aquí presentes, es que necesitamos crear una cultura en el adulto mayor, porque todos vamos para allá y de pronto desconocemos muchas características importantes, muchas características, cambios que se van dando en el adulto mayor y que es importante, así como necesitamos conocer lo que pasa en el adolescente, lo que pasa en nuestros niños, también necesitamos conocerlo en nuestros adultos, necesitamos, porque es una forma de irnos preparando para donde vamos a llegar. Unos se van a demorar más, otros estamos más cerca, pero igual todos vamos para allá.
bueno, antes no sé si alguna pregunta o si ya terminamos. Yo creo que esta ha sido mi intervención. Les agradezco por haber estado ahí, por haber acogido la invitación y a la universidad por crear estos espacios que siento que son maravillosos, son importantes, indispensables para todo lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias y bueno, si cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, profesora Liliana, un placer para nosotros, un placer para la extensión haberles brindado este espacio de jornada de salud mental. Espero haya sido de su agrado y de su interés y les haya quedado todos los 5 encuentros que tuvimos. Todos han sido grabados, pronto se les informará dónde los pueden ver o lo pueden compartir con sus demás compañeros. Que tengan una feliz tarde. Bueno, feliz tarde para todos. Veo a Yanina, veo a varias personas, a Marina. Me encantó ver a esas personas conocidas y bueno, a Claudia. Bueno, hay varias personas ahí que conozco. Gracias. Yanina. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por estar ahí atentos a cuando se convoca este tipo de espacios, que bueno. Y yo encantada y feliz compartiendo temas que me encantan y todos saben que amo todo esto. Gracias, profesora Liliana. A ustedes, a ustedes. Cualquier pregunta, no sé, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, bueno, ya saben. Totalmente claro. Bueno, Yanina. Hola, señor, ¿cómo está? Bien.